Un principio es una ley, una regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito, como consecuencia necesario o con el fin de lograr un propósito. Entonces, por eso, principios pequeños. A veces, entonces, volvemos de vuelta. Un principio es una regla o una ley que debe cumplirse o que debe seguirse. Y pequeño es algo que nosotros subestimamos o lo creemos insignificante para hacerle caso. Y ahí es donde fracasamos. Ahora, eso pequeño o insignificante puede ser perjudicial para mi vida o puede ser beneficioso. Yo elijo, ¿cierto? Vamos a ver las dos partes. ¿En qué sentido puede ser perjudicial y en qué sentido puede ser beneficioso para mi vida? Vamos a ir viéndolo en la medida que... Por eso vuelvo al pasaje central de esta noche de Cantares 2:15. Cazanos las zorras pequeñas, porque echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Sí, estaban ellos en flor, digamos, estaban produciendo muchísima uva para la cosecha, y las zorras pequeñas, que por ahí no le daban valor, les arruinaban esas viñas. Entonces, hay algo que tenemos que tener cuidado, y es con las pequeñas zorras que nosotros subestimamos. ¿Qué son las pequeñas zorras? Son las que echan a perder nuestro futuro, nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos, lo que tú quieras decirle en esta noche o el nombre que quieras ponerle. Entonces yo hice una lista acá que quiero compartirla. Subestimamos a las pequeñas zorras cuando nosotros hablamos palabras sin sentido. Y somos seres que hablamos o que nos expresamos de una o de otra manera, que son palabras sin sentido, son palabras que nosotros debemos comprender y que debemos erradicar de nuestras vidas. Es decir, muchas veces hablamos palabras que se convierten en pequeñas zorras que echan a perder nuestras vidas. Y usted dirá, ¿y cuáles son esas palabras? Tenemos que saber que la palabra tiene poder. Las palabras tienen poder. La Biblia dice, bendecid, no maldigáis. Es decir, continuamente habla que nosotros debemos bendecir y no maldecir. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Están de acuerdo conmigo? Debemos bendecir y nunca maldecir. Enseñamos como pastores, enseñamos a la iglesia que los padres no maldigan a los hijos. Siempre le decimos, no le digas a tu hijo, por ejemplo, si viene con un 0, con un 1, con una mala nota de la escuela, no le digas sos un burro, sos un inútil, nada de eso. ¿Por qué? Porque es una manera de maldecirlos, es una manera de digamos, ¿no es cierto?, de atarlos con lo que nosotros le decimos. Siempre tenemos que decirle lo contrario. Cuando viene con una mala nota o algo, mi hijo, ¿qué te pasó? A ver, bueno, vamos a trabajar para que tu nota mejore, porque vos sos inteligente, porque vos podés. Y esa sería la manera de hablar, de nosotros no permitir que esas pequeñas zorras luego echen a perder la viña. Cuando nosotros maldecimos a nuestros hijos, cuando los atacamos, los confrontamos porque trajo malas notas, porque trajo notas bajas o trajo su mala conducta, y le decimos de todo, estamos soltando sobre su vida pequeñas zorras que el día de mañana van a echar a perder su vida, porque van a quedar condicionados por eso, van a quedar atrapados, atados, porque los padres le dijeron. A veces no son los padres, a veces son otras personas. Puede suceder también que haya personas que trabajen con niños o personas que trabajen con personas y que le digan cosas. Yo me acuerdo que había un hombre, yo tenía un patrón, trabajaba en una empresa, una fábrica, y yo me acuerdo que quería estudiar una carrera secundaria. Nunca pude hacer mi secundario, no porque la zorra que él me largó me echó a perder la viña, sino por otros motivos que nunca se me dio la posibilidad. Pero me acuerdo que yo justo estaba hablando con uno que quería hacer mi secundario. Me dice, eso no es para vos, dice, eso para otras personas, para otros niveles. Es decir, este hombre en realidad estaba largando zorras, pequeñas zorras, así como lo hizo conmigo, lo podía haber hecho con otro, para que echaran a perder la viña, para que echaran a perder la vida de esa persona. Nunca tenemos que decirle a una persona, no, vos no podés. Jamás tenemos que decirle,
vos tenés que buscar otra cosa, tenés que hacer otra cosa porque eso no es para vos. Porque lo estamos degradando y estamos haciendo que esa persona con el tiempo crea lo que nosotros le estamos diciendo y nunca alcance nada en la vida. Y esas son las pequeñas zorras que echan a perder las vidas. Fíjense, debemos aprender a hablar y erradicar de nuestras vidas todas las malas palabras que nosotros decimos, o el mal hablar que tenemos en la vida. Una de las cosas que tenemos que erradicar, que es el común de la gente, es el chisme. ¿Saben lo que es el chisme? Es una palabra extranjera, inventada en Argentina. Mire, el chisme, yo creo que es internacional, creo que debe estar en todos los idiomas. Y justamente el chisme es una manera de procrear y lanzar zorras, pequeñas zorras, para destruir vidas. Entonces debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque el chisme significa lo siguiente, porque algunos creen que el chisme es solo una cosa, pero el chisme tiene varias facetas en la vida. Por ejemplo, el más común de todo es hablar mal de los demás que no están presentes. Yo puedo hablar mal de alguien que no esté presente. A ver quién faltó hoy, a ver a quién le podemos sacar el cuero, de quién podemos hablar mal. A ver, tenemos un nombre, a ver, Elías, ahí está. Elías y Gachi, ¿a ustedes les parece, en vez de estar adorando a Dios aquí, se fueron a un casamiento de farra, a estar ahí comiendo, están comiendo un asado ahora, comiendo tal vez la torta y nosotros estamos hablando mal de Él? ¿Entiende? Entonces, siempre decimos que el chisme es hablar de alguien que no está presente, pero resulta que cuando nosotros hablamos de alguien que no está presente, también estamos juzgando a esa persona sin conocerla. Y la Biblia dice que nosotros no somos jueces. La Biblia dice, no juzguéis. La Biblia dice que con la medida que nosotros medimos, vamos a ser medidos. Por lo tanto, no somos jueces, entonces no debemos hablar de los demás, no debemos hablar si no conocemos a la persona. Cuando nosotros hablamos de las personas, también estamos midiendo a las personas, estamos evaluándola, si sirve o no sirve, si está capacitada o no está capacitada. Y tampoco tenemos ese derecho de medir a las personas, sino que debemos darle la oportunidad de que las personas nos muestren su capacidad en hacer las cosas. También cuando nosotros hablamos mal de otros, estamos diciendo en cierta manera, yo soy mejor. Yo soy mejor que la otra persona. Estamos alimentando nuestro ego, nuestro yo, cuando nosotros hablamos de otro, del que no está presente. Yo toco mejor el teclado que Elías, ¿entiende? Y resulta que yo no sé tocar, pero estoy diciendo eso, no sirve como tecladista. Entonces, bueno, debemos tener cuidado. También podemos decir que el chisme es que nosotros decidimos por otros. ¿Por qué? Porque nosotros no valoramos a la otra persona, sino que las clasificamos. Es decir, dejamos de darle valor, por eso hablamos mal de esa persona. Y siempre, lamentablemente, esas cosas después terminan mal. Termino mal yo y termina mal la otra persona. Entonces, esas son pequeñas zorras que echan a perder las vidas. Echan a perder nuestras vidas y la vida de otro. Y la vida del que yo estoy hablando mal. ¿Qué otras cosas podemos decir que son pequeñas zorras? Los gestos que tienen que ver con expresiones de desprecio. ¿Cuáles son las expresiones de desprecio? Cuando nosotros nos expresamos, no públicamente, sino a espalda. ¿Usted nunca tuvo la sensación que está hablando con alguien y cuando se dio vuelta la persona le hizo un gesto? ¿Nunca le pasó eso? ¿O se lo soplaron por atrás? Se burló de vos. Y no lo hizo con palabras, sino que lo hizo con una expresión. Y eso son pequeñas zorras también, porque usted se entera de esas cosas. Y entonces se siembran cosas en los corazones, se cargan los corazones con pequeñas zorras que tarde o temprano traen destrucción sobre las vidas. ¿Qué más son las pequeñas zorras? Son las actitudes. Esto ya va mucho más allá que la simple palabra o las simples expresiones. Aquí ya entra en acción todo mi ser, todo mi cuerpo, mis pies, mis pensamientos, toda mi personalidad entra en las actitudes. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo nos movemos en la vida? ¿Cómo actuamos? ¿Hacemos cosas inadecuadas? Sería la pregunta.
Y más de uno podría decir: pastor, estamos en la iglesia, somos todos cristianos, nadie se porta mal. Amén, decimos todos. Pero ¿es esa la realidad? ¿Es esa la verdad? Mire, yo puedo asegurarle que si nosotros hiciéramos un plan de salir los sábados a la noche como iglesia a recorrer los lugares donde no tendría que haber un cristiano, puedo asegurarle que vamos a encontrar a más de un cristiano, o alguien por lo menos que viene a la iglesia y que está involucrado en cosas de la administración de la palabra del Señor. Es decir, actitudes, actuamos, nos movemos en lugares inadecuados, personas que se mueven en lugares inadecuados, personas que van a lugares donde no deberían ir, personas que se mueven por voluntad propia en un ambiente que sabemos que no deben estar o que no debemos estar. ¿Por qué? Porque justamente despreciamos esos principios que dice la palabra de Dios, o los consideramos pequeños, o consideramos que no le dañamos a nadie, que no va a pasar nada. Es algo, Dios es amor, Dios perdona, o si no nos justificamos a nosotros mismos cuando decimos por ahí que Dios sabe que Dios es justo y que yo tengo razón. Y nos volvemos jueces y juzgamos, ¿entienden? Es decir, cuando hablamos mal de lo más o cuando vamos a lugares equivocados, creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero no estamos haciendo bien las cosas. Nosotros como cristianos, nuestra vida tiene que estar basada siempre en principios que están en la palabra del Señor. Esa es la regla de fe infalible de todo cristiano, que debemos guiarnos por ella y no apartarnos de ella, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a empezar a tener problemas. También las pequeñas zorras podría decir que consumimos cosas que no deberíamos siquiera pensar en hacerlo o pensar en ello. Y alguno enseguida va a empezar a decir: bueno, seguramente usted se refiere al alcohol, a los cigarrillos, es decir, al vino, a la cerveza, a todas esas cosas. Puede ser, pero también podríamos agregar pornografía hoy en día. Podríamos agregar programas inadecuados, indecentes, inmorales, que nos venden gratuitamente a través de la televisión, a través de la internet, a través de la telefonía celular, cada cosa que se ven. Y encima, a veces ni siquiera es necesario entrar, te aparecen solo. Vos agarrás una página cristiana de internet de música cristiana, y ponés música cristiana, y ahí en los costados que te aparecen imágenes, ofertas de entrar, ¿no es cierto?, a esos lugares donde hay pornografía o esas cosas. Y bueno, y algunos consumen esas cosas. Hay cristianos que consumen esas cosas. ¿Y qué son esos? Son pequeñas zorras que echan a perder las vidas. Pequeñas zorras que arruinan tu vida. Algunos dicen: eso no puede hacer mal a nadie. Sí que hace mal. Con el tiempo daña, con el tiempo destruye vidas. ¿Qué más? Las cosas pequeñas, las que nosotros no subestimamos o decimos son insignificantes, no puede hacerle daño a nadie, son las que van a causar gran problema en nuestras vidas. Por eso debemos guardarnos de todas estas cosas. No debemos subestimar las pequeñas zorras, no debemos subestimarlas. Yo estuve hablando un poco de lo que me imaginé. Estuve sacando de mi imaginación todas estas cosas, las cosas cotidianas dentro de las cuales nosotros nos movemos, y las volqué aquí ahora. Pero ahora yo quiero dar algunos ejemplos de la Biblia de personas que fracasaron porque subestimaron esas pequeñas zorras. Fíjense, nosotros encontramos en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, encontramos un momento en la vida de Josué. Miren lo que dice aquí en Josué capítulo 6, capítulo 6. En el capítulo 6 encontramos a
a Josué tomando la ciudad de Jericó. No vamos a leer ese pasaje, vamos a leer otro ahí ahora, pero yo quiero explicarles un poco para no leer todo. Más o menos lo que han leído el libro de Josué conocen cómo fue la caída de Jericó. Jericó fue la primera ciudad que ellos tenían que conquistar cuando cruzaron el Jordán. Era una ciudad fortificada, amurallada, imposible de conquistar. Los de Jericó se sentían seguros ahí adentro. Ellos sabían que los israelitas no tenían forma de derribar esos muros. Era imposible, no había cómo derribar esos muros. Pero Dios tenía un plan. Y Dios habló con Josué y le dio orden y le dijo cómo tenían que hacer para conquistar esa ciudad. Entonces dio la orden de que los sacerdotes, el arca, los músicos, y ellos iban rodeando la ciudad. Un día rodearon la ciudad tocando la música y alabando a Dios, y luego otro día, y así durante 7 días, un día cada vez. El último día dice que rodearon la ciudad 7 veces, y luego la 7ª vez todos tocaron la trompeta al mismo tiempo, y dice que los muros de Jericó cayeron. Cayeron todos para adentro, cayeron todos, íntegro, no quedó nada. Entonces los soldados de Josué subieron y tomaron la ciudad con mucha facilidad. Y era una ciudad fortificada, amurallada, al punto que cuando termina el capítulo 6, en el último versículo, el 27, dice: así que el Señor estaba con Josué, y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. La fama de Josué se extendió por todo el territorio. Josué se hizo famoso. Había derrotado una gran ciudad. Había derribado los muros de Jericó en forma milagrosa, sin usar un ariete, sin usar dinamita, sin usar palos, sin usar nada, ninguna herramienta, ningún arma, solamente obedeciendo a Dios. Y la fama de Josué se extendió por todo aquel lugar. Ahora venía la segunda ciudad que tenían que derrotar. Y aquí es donde entró la pequeña zorra en el corazón de Josué. Entonces dice que la segunda ciudad era Ai. Se llamaba Ai la ciudad. Y era pequeña. Era débil. No tenía tanta fortaleza. Y eran pocos. Y tenía todas las ventajas posible como para que Josué pudiera derrotarla con mucha facilidad a esa ciudad. Dice que envió espías y mandó los espías a la ciudad, y cuando volvieron los espías le dicen lo siguiente a Josué, en el versículo 3, dice: cuando regresaron le dijo Josué: no es necesario que vayamos ahí, bastará con 2.000 o 3.000 hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Así que enviaron a unos 3.000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Dice que murieron de ellos, a ver, yo anoté acá, 39 creo que murieron. Bueno, después lo vamos a encontrar. ¿Cuánto? 36. Es decir, ellos subestimaron lo pequeño que era esa ciudad, lo débil que era esa ciudad. Subestimaron su fortaleza, subestimaron lo débil que era. Entonces cuando fueron, se encontraron con un gran enemigo. Alguno podrá decirme en esta noche que en realidad no fue ese el motivo por el cual fueron derrotados, sino que fue otro. Pero el otro motivo también a mí me da pie para que entendamos que las pequeñas zorras que se esconden y que están en nosotros traen desgracia a nuestra vida. ¿Por qué? Porque en realidad la derrota fue un castigo de Dios, porque ellos habían desobedecido. Dice que el pueblo, después que fueron derrotados, pasamos al versículo 10, dice: pero el Señor le dijo a Josué, estaban haciendo ayuno, estaban vestidos de cilicio, estaban como tristes, clamando a Dios. Entonces Dios le dice: levántate, ¿por qué estás así con tu rostro en tierra? Y entonces en el versículo 11 Dios le dice: Israel ha pecado y ha roto mi pacto, robaron de lo que les ordené,
que apartaran para mí. Y no solo que lo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Fíjense, la orden de Dios era cuando tomaron la ciudad de Jericó, que todo el tesoro que encontraran, todo el oro, toda la plata, todas las cosas de valor, tenían que ser apartados para Dios, tenían que ser consagrados para Dios. Y todos hicieron caso, menos uno. Y ese uno que hizo, robó del tesoro. Es decir, él subestimó o dijo: esto es insignificante comparado con las riquezas que se han apartado para el tesoro de Dios. Y entonces, un poco más adelante, en el versículo 19 dice que Josué le dijo a Acán era la persona que había robado: hijo mío, da la gloria al Dios de Israel y di la verdad y confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán le respondió: es cierto, he pecado contra el Señor Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Los deseaba tanto que los tomé. Está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Así que Josué envió hombres para que investigaran y encontraron esas cosas allí. Fíjense, este hombre Acán subestimó el mandato de Dios, subestimó el principio de la obediencia que Dios dejó en su palabra, o que dejó como orden con respecto a la conquista de Jericó. Y no hizo caso. Él lo tomó como que nadie se va a dar cuenta. Por eso, cuando vuelvo al punto anterior, las pequeñas zorras que echan a perder nuestras vidas, muchas veces las palabras, los gestos, las actitudes y las conductas que nosotros tenemos, las subestimamos. Son pequeñas cosas. ¿Quién va a hacer caso de eso? ¿Quién se va a enterar? Dios ve todo. Dios ve todas las cosas. Dios vio que un solo hombre llamado Acán, entre todo un ejército, había robado. Era insignificante, tal vez era una gran suma de dinero para una persona, pero era insignificante entre todo lo que se había juntado, entre todas las riquezas de una gran ciudad. Un manto de Babilonia, 200 monedas de plata y medio kilo de oro. Solamente eso. ¿Cómo puede ser que tan poco haga que la ira de Dios se encendiera sobre el pueblo y que el pueblo fuera derrotado por la desobediencia? Las pequeñas zorras traen ruina aún sobre las ciudades. Las pequeñas zorras traen ruinas sobre la familia, sobre las ciudades, sobre las naciones. Las pequeñas actitudes, los pequeños gestos, todo lo que nosotros hacemos mal en la vida trae desgracia sobre nosotros. Por eso que Dios nos ayude y que nosotros guardemos nuestra vida y que podamos valorar los principios pequeños, las cosas pequeñas que la Biblia nos enseña. Como para redondearlo de Josué, los soldados de Josué no reconocieron que la ciudad de ahí, concluyeron que sería fácil la conquista porque eran pocos. Pero Israel sufre una terrible derrota delante de ese pueblo. Y avanzando un poquito más en las Escrituras con respecto a los principios pequeños, yendo al libro de Job capítulo 8, versículo 7, Job dice lo siguiente: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado va a ser muy grande. Y se refiere también a las dos cosas. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado futuro puede llegar a ser muy grande, muy grande. Y entonces yo vuelvo de vuelta a las Escrituras y sigo buscando ejemplos y sigo buscando personas, y me encuentro en el libro de Ezequiel capítulo 28 con un pasaje largo, ¿no es cierto? Pero solamente voy a hacer mención a esta persona. Dice: un poco de iniquidad en el corazón del querubín protector provocó su caída. ¿Quién era el querubín protector? Era la máxima creación de Dios, que hoy lo conocemos como Satanás. Era la perfección de Dios entre los ángeles. Era el querubín el favorito de Dios, podríamos decir. Era la luz en el cielo, el resplandor, todo, no sé. Ahí la Biblia habla, en Ezequiel, en Isaías habla de él. Pero
un poco de iniquidad en su corazón, un poquito de soberbia, un poquito de altanería, o no sé cómo decirlo, pero esa iniquidad que nació en su corazón provocó su caída. No solamente provocó su caída, sino que arrastró, dice, la tercera parte de los ángeles y luego arrastró a toda la humanidad, donde Dios tuvo que entrar con un plan de salvación para el hombre, porque ese querubín que se había convertido en Satanás arrastró a todos. Pero cuando él arrastró, por ejemplo, encontramos en el Génesis capítulo, los primeros capítulos, encontramos la creación del hombre, de Adán y Eva. También Adán y Eva no respetaron algo tan pequeño como obedecer, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y provocó la caída, y provocó la desgracia. Y si usted no me cree que una pequeña zorra en un hombre o en una mujer puede traer una gran desgracia, observe la humanidad durante estos 6.000 años. Nosotros provenimos todos de un solo hombre y una sola mujer, Adán y Eva. Y la desobediencia de un solo hombre y de una sola mujer trajo la desgracia sobre toda la humanidad presente. Todo lo malo que usted ve, todo lo que observa, todo lo malo que usted toca, fue producido por una pequeña zorra que destruyó la vida de Adán y Eva. Una pequeña actitud. Usted se imagina ese momento, Adán y Eva, primero Eva, ¿no es cierto?, diciendo, la verdad que es agradable a los ojos y sabroso tal vez para comer, dulce tal vez sea rico. ¿Qué tiene de malo que lo coma? ¿Qué hay de malo? No, porque la pequeña zorra le dijo, Dios no quiso decir eso, Dios quiso decir otra cosa. ¿Entienden? Pequeñas cosas que traen gran desgracia a la vida. La obediencia de la viuda, ahora vamos a las bendiciones, un poco de aceite y un poco de harina. Conocemos la historia. Estaba Elías, ¿no es cierto?, en el desierto, tomando agua del arroyo, alimentado por los cuervos que le traían pan y carne, y cuando se le acaba el agua, Dios le dice, vete a Sarepta de Sidón, porque allí he dado orden a una viuda que te alimente. Y cuando él llega, esta viuda estaba recogiendo 2 leños, digamos, 2 pedazos de leña para cocer, el último puñado de harina, hacer una torta, comer con su hijo y luego echarse a morir, que fue la respuesta de la viuda. Entonces el profeta cuando llega le dice, tráeme un poco de agua. Y esta viuda obedece y va a buscar el agua. Dice, pero espera, dice, también haz una torta cocida debajo de la brasa y tráeme a mí primero. Y entonces ella le dice que no tenía más que un poco de harina, un puñado de harina y un poco de aceite. Pequeño, nada. Pero el profeta le dice, haz como has dicho, pero dame a mí primero. Y la harina no escaseará y el aceite no escaseará. No le dijo que le iba a pagar o que le iba a dar dinero o que iba a venir un carro con toneladas de harina y cientos de litros de aceite para todo el tiempo de la sequía, sino que le habló de algo pequeño. Dice, si tú te atreves a creerme en este día, mujer, cada vez que tú metas tu mano y saques harina, siempre va a haber harina, nunca va a escasear y nunca va a escasear el aceite durante todo el tiempo que dure la sequía. Esta mujer le creyó a ese principio pequeño y tuvo abundancia durante todo el tiempo de escasez. Tenemos la otra viuda también, con el otro profeta, que también ella tenía un problema, que le iban a vender los hijos, y va y reclama al profeta y le dice al profeta, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y él era temeroso de Dios y ahora han venido a cobrar la deuda que él tenía y se van a llevar a mis hijos como parte del pago. Y entonces dice, ¿qué tienes, mujer? Házmelo saber. Tu sierva solamente tiene un poco de aceite. Entonces el profeta le dice algo. Dice, ve y consigue vasijas prestadas, no pocas. Imagínense esta mujer también, viuda, desesperada. Y el profeta le dice algo inusual, algo como yo, con un poco de aceite, con algo tan pequeño, puedo llenar tantas vasijas. Y sin embargo esta mujer lo hizo. Cada vez que llenaba una vasija, ponían otra. Cada vez que llenaba una vasija, y el aceite no cesaba. ¿Hasta cuándo?
hasta que se acabaron las vasijas. Pequeños principios